buenas noches, bendiciones a todos. Sean bienvenidos a una transmisión más de esta su casa, Centro Cristiano Vida en Jesús, en nuestro culto de poder de este viernes. Vamos a iniciar este culto con una oración, porque todo lo que hacemos tenemos que presentárselo primero a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, gracias por este culto. Tú tomas control de las alabanzas, de la palabra, tu Espíritu Santo fluye. Señor, mira los que están conectados a la transmisión y los que se van a conectar. Te pedimos, Señor, que ellos puedan tener una relación contigo, que ellos puedan recibir tu palabra, puedan sentir tu presencia, que cada hogar sea inundado por tu presencia durante las alabanzas, Padre, y que su palabra cumpla el propósito por el cual es enviada al momento de la prédica. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quedamos con el grupo de alabanza Shabbat. Disfrute de las alabanzas y disfrute de la hermosa presencia del Señor. Cuán bello eres tú, Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy te quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy te quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Oh, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Oh, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy te quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy te quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Oh no, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
Nuestra alma te bendice, Señor. No hay nadie como tú, Santo Rey. Mi alma te bendice, oh Dios, porque eres tan bueno conmigo. Tu sangre fluye por mi ser y tu amor me ha llenado a mí. Oh Dios, si puedes, por favor, no sueltes tu mano de mi mano. se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Restaurador de mi alma, sanas el dolor,
de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré. Te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Restaurador de mi alma, sanas el dolor. Redentor de mí, ayer te glorificaré. Oh tu creador, creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, por siempre, oh Señor. Te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré por siempre, oh Señor. Te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Bueno, le damos gracias al Señor por las hermosas alabanzas que acabamos de disfrutar. Espero que usted también la haya disfrutado. En esta noche, bueno, Dios me ha dado el privilegio de traer la palabra, y traemos una palabra que el Señor ha titulado Jesús es la respuesta. Y para comenzar, vamos al Evangelio de Marcos, San Marcos, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 46 al 52. Dice la palabra de la siguiente manera. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, se está refiriendo a Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es un milagro maravilloso que hizo nuestro Dios con el ciego Bartimeo, ¿verdad? Entonces podemos ver que cuando ellos vinieron a Jericó, el primer punto es que el ciego oyó que era Jesús que pasaba por ese lugar. Él estaba sentado junto al camino mendigando. Cuando él escuchó que era Jesús de Nazareno, entonces lo que él hizo fue activar su fe. Él puso su fe en acción. Él dijo, es Jesús, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Es Jesús el que hace milagros. Es Jesús el que me puede sanar. Así que yo no puedo perder esta oportunidad. Entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Puso su fe en acción. ¿De qué manera? De la manera como su incapacidad se lo permitía. Él alzaba la voz. En otro evangelio dice que gritaba, daba voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque esa era la manera. Él no podía levantarse y correr donde Jesús. Él no podía hacerlo. Así que era la manera de llamar la atención de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Este era un hombre que lo menospreciaban. ¿Por qué lo menospreciaban? Primero porque estaba mendigando junto al camino, en el suelo, allí, esperando que le dieran algo. Estaba como un mendigo. Muchas veces, quizás no es un mendigo de esa manera, pero muchas veces nosotros menospreciamos a los demás. Y tenemos que tener mucho cuidadito con esto, porque el amor de Jesús va más allá. Si usted se pone a ver la multitud que iba con Jesús, ellos en el momento no estaban recibiendo nada de Jesús, pero el mendigo, que quizás muchos veían que no valía nada o que no era digno de estar frente a Jesús o de gritar a Jesús porque le decían, cállate, cállese. Entonces lo estaban menospreciando, le estaban diciendo, ¿sabes qué? Tú no eres digno de venir a Jesús, no molestes al maestro. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros menospreciamos? La Biblia dice que de lo más vil y menospreciado, el Señor te levanta para avergonzar a los sabios y entendidos. Entonces aquí podemos ver que el amor de Jesús no menosprecia a nadie. Por eso nosotros también tenemos que actuar de la manera como actúa Jesús, no menospreciando a nadie. Le tenían en poco. ¿Por qué? Porque tenía una limitación, porque era ciego, porque era diferente a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos en un principio, si Jesús no manda a llamar a Bartimeo, ellos no hubiesen dejado que él se acercara a Jesús. Por eso que él lo primero que hizo fue llamar la atención de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú no puedes menospreciar? Porque Dios puede transformar a una persona en un segundo. En un segundo, de un mendigo, saca un hombre que le sirve y habla su palabra. En un segundo, al que tú le dices, no, ese es un pecador, ese es un borracho, o ese es una prostituta, o ese es un drogadicto, o ese es un homosexual, o lo que sea que usted considera que no es digno de acercarse a Jesús, está equivocado. Está equivocado, porque Jesús en un segundo pudo hacer el milagro en la vida de Bartimeo. Y así como Dios puede sanar a un ciego, puede sanar a un borracho. ¿Por qué? Porque la borrachera, el pecado es una enfermedad. Y Jesús lo que quiere es sanar las enfermedades. Quizá usted tenga una enfermedad, quizá usted tenga alguna deficiencia, incluso a los que son cristianos. Pueden haber cosas del mundo que todavía te atraen, que todavía estás atado a esas cosas. O cosas que de repente un tiempo no lo haces y llega el momento y caes de nuevo y lo haces. Solo Dios sabe. Pero el Señor no te menosprecia. Jesús no te menosprecia. Jesús es la respuesta a cualquier necesidad que nosotros tengamos. Nosotros tenemos que ver a nuestro prójimo así como Dios mira al ser humano, con ojos de amor, con ojos de misericordia. Eso fue lo que tuvo Jesús. Porque, ¿qué pidió Bartimeo? Bartimeo le gritó, Jesús, sáname que estoy ciego. Quiero recobrar la vista, Jesús. Él no le dijo eso a Jesús. Él le dijo, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. En esa frase hay dos cosas. Primero, le dijo, hijo de David. Estaba identificando a Jesús. Estaba reconociendo que Jesús era el Mesías prometido. Esa fue la primera parte de esta frase. Y la segunda, ten misericordia de mí. Él no le pidió misericordia a un hombre. Él no le pidió misericordia a cualquiera. Él le pidió misericordia al dador de misericordia, al que uno de sus atributos es la misericordia. A nuestro Jesús lleno de amor, Él le pidió misericordia. Entonces lo que mueve el corazón de Jesús es que Él no está pidiendo nada. Primero dice, hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres el Dios, tú tienes todo poder. Está alabando a Jesús. Ten misericordia de mí. Dependencia, no puedo sin ti, ayúdame, te necesito. Esa tiene que ser nuestra actitud hacia Jesús. Te necesito, solo no puedo, mira lo que me pasa, preséntaselo al Señor. Entonces, la Biblia dice en primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero usted dice, hermana, ¿esto qué tiene que ver con eso? Estamos hablando del milagro del ciego. ¿Pero qué quiere decir? Y esto eras algunos más, ya sabéis, ya habéis sido lavados. ¿Qué está diciendo el Señor? Todas esas personas que a veces tú quieres menospreciar, tú vienes de allá. Nosotros venimos de allá. Nosotros venimos del pecado y el Señor nos rescata con su misericordia. El versículo 11 de 1 Corintios 6 dice, y estos eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La persona puede estar ciego, puede tener un cáncer, puede estar enfermo de droga o de cualquier tipo de pecado, pero el Señor, así como te lavó a ti y a mí, lo puede limpiar y lo puede lavar a ellos, ¿verdad? Como dice el versículo 11, ya fuimos lavados. El Señor agarra de allá abajo, de donde te miran mal, de donde quizá tenías una vida muy difícil, con muchas necesidades, con muchas carencias. Y a veces la gente te trata un poco por eso, hermano. A veces las personas, porque tú no tienes recursos, te ven como menos importante. Y eso fue lo que pasó con Bartimeo, porque él estaba junto al camino mendigando. Un mendigo, cállate que vas a molestar, Señor. Así lo veían. Y muchas veces, a veces menospreciamos hasta a nuestros hermanos de la iglesia. Quizás los más débiles, los que no están sirviendo aún o los que les cuesta un poco más. Pero el Señor hace un llamado en esta noche y te dice que Él puede transformar. En vez de menospreciar, tenemos que orar por las personas para que Dios, como lo hizo conmigo y me sacó del mundo de pecado, abrió mis ojos a la luz de la palabra, Dios lo puede hacer con otro. Entonces, esta palabra también establece que para nuestro Dios no hay límites. ¿Usted cree que si usted tiene un problema de una enfermedad terminal, Dios no puede sanarlo? Para Dios no hay límites. Hay pecados que las personas dicen, ay, esos son espíritus bien fuertes, como que eso nunca va a salir. Para Dios no hay límites. Dios todo lo puede hacer. Él solo necesita un corazón sincero y arrepentido para transformarlo. Porque Jesús aquí mostró su amor por Bartimeo, porque Bartimeo lo reconoció que él era el Mesías. Y porque Bartimeo lo que pidió no fue nada material. A veces nos preocupamos tanto por las cosas materiales. Señor, dame un carro. Señor, dame una casa. Yo quiero una cuenta de 6, 7 cifras, Señor. Yo quiero mucho dinero. Tú me vas a hacer rico. Pero lo que mueve el corazón de Dios es un corazón sincero. Es un corazón que, como el de Bartimeo, él no pidió nada material. Y era un mendigo, no tenía nada. Pero él solo dijo, ten misericordia de mí. Entonces Dios no ama lo que hace el pecador, pero Dios sí ama a toda la humanidad. Jesucristo murió por todos y cada uno de nosotros. Por todos, hermano. Sí,
y la bruja que está allá se va a ir para el infierno, pero si ella se arrepiente, se va con el Señor. Y el borracho de mi vecino que todos los días está borracho, bueno, si él se arrepiente, Dios lo va a transformar y Dios lo va a salvar, porque Dios no quiere que se pierdan. Podemos ver que Bartimeo pidió lo que él necesitaba, o sea, Bartimeo en su condición, él lo primero que vio, yo necesito que Jesús tenga misericordia de mí. Él pudo haber gritado, sáname, pero no, él dijo, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús se movió a misericordia, porque la misericordia de nuestro Dios, dice la palabra en Eclesiastés, que son nuevas cada mañana, que grande es su fidelidad. Entonces, otro punto que podemos ver, Bartimeo llamó la atención de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros llamar la atención de Jesús? Él llamó la atención de Jesús. Y cuando él gritó, hijo de David, ten misericordia de mí, Bartimeo simple y sencillamente estaba expresando una oración. Y la manera de nosotros llamar la atención de Dios es por medio de la oración. Por medio de esa comunicación con Dios. Tenemos que comunicarnos con Dios. La oración de Bartimeo fue con humildad. A veces pedimos, por eso la palabra que no recibimos porque pedimos mal. Pensamos en los deleites, en las comodidades, ¿verdad? Pero la oración de este ciego fue con humildad, reconociendo que Jesús tenía el poder para hacerlo. ¿Para qué? Para tener misericordia de él. Y él expresando su necesidad de alcanzar misericordia fue la manera como él tocó el corazón de Dios. Él vio que Jesús era la respuesta. Cuando tienes dificultades, ora. ¿Cuál es el problema? El problema que muchas veces no sucede a todos, o quizás solo me pasa a mí, no sé, es que cuando vienen los problemas, llega algo que se llama desánimo. El domingo el pastor Humberto hablaba del desánimo. Hermano, y esa es tremenda arma del enemigo. ¿Y qué sucede? Cuando estás desanimado no tienes ganas de orar. No tienes ganas de congregarte. No tienes ganas de leer la Biblia. Porque cuando te desanimas es porque estás enfocado en el problema y no sales de allí. Te estancas. Quedas en un hueco, en una cueva, como le pasó a Elías. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas nos da temor y el temor nos paraliza, no nos deja avanzar. Entonces, cuando nosotros tenemos dificultades, nosotros tenemos que orar. Cuando vienen los pensamientos negativos, tú no puedes, esto no va a cambiar, solo ora, humíllate ante la presencia de Dios y busca su rostro. Bartimeo se humilló delante de Jesús porque pedía misericordia. Es una manera de humillarnos. Señor, ten misericordia, soy pecador, sé que no soy perfecto, quizás hasta sin darme cuenta, peco a diario y no me he dado cuenta. Perdóname los pecados, aún los que me son ocultos. Tenemos que orar para poder llamar la atención de Jesús. Dice la palabra, vamos a buscar Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es nuestra actitud cuando oramos? Debe ser una actitud de humildad. Debe ser una actitud de dependencia de Dios. De que si tú no me ayudas, yo no puedo, Señor. Ayúdame tú porque sola no puedo. Porque dependo de ti. Porque te necesito. A veces queremos ser autosuficientes inclusive. Tengo este problema, voy a ver cómo yo soluciono. No, no. Jesús es la respuesta a lo que sea por lo que estés pasando. Estás enfermo, enferma, tienes mucho dolor, sientes el dolor. Hermano, yo siempre he pensado en eso. Yo siempre he pensado que una persona con dolor, ¿cómo pasa? O sea, ¿cómo desarrolla fe si le está doliendo? Entonces allí tú tienes que sobreponerte, pasar por encima de la situación.
y buscar lo que te genere fe, que es la palabra de Dios. Yo siempre me digo, debe ser muy difícil estar inclusive en una cama y creyendo y orando y todos oran y yo estoy en una cama. Pero tenemos que pasar por encima de las circunstancias y orar. ¿Va a venir el desánimo? Sí. ¿Va a venir el temor? Sí. Pero el Señor para todo eso tiene en esta palabra. Si tienes temor, el Señor dice no temas muchas veces. En Isaías 41, versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas, no desmayes, no te des por vencido, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré, dice el Señor en Isaías 41. Entonces, cuando Él ve un corazón, ¿verdad? Él ve un espíritu quebrantado, Él ve un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. En el versículo, en la lectura que vimos, dice en el versículo 50, Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús se detiene. Miren, Él causó una reacción en Jesús. Cuando Jesús lo escuchó, Jesús se detuvo y mandó, tráiganmelo acá. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Cuando Él se iba a acercar a Jesús, dice la palabra que Él arrojó su capa. ¿Qué representaba la capa? La capa era lo que lo cubría, quizás si había sol o si había frío o de la humedad. La capa era su protección que Él tenía para cubrirse. Pero cuando Él suelta la capa es porque Él llega a entender que su protección no iba a depender de la capa, sino iba a depender del que lo había mandado a llamar, de Jesús. Él puso toda su confianza en Jesús. Él dijo, la protección que yo necesito es Jesús. Así que si Él me mandó a llamar, soltó la capa, porque sabía que en Jesús Él podía encontrar todo lo que Él necesitaba, toda la protección que Él necesitaba. Tenemos que entender que nuestra protección viene de Jesús, que nuestra provisión viene de Él, que tu sanidad viene de Él, que tu familia está en manos de Dios. Tenemos que activar nuestra fe. Y la fe viene por la palabra, por lo que hablamos, por la manera como hablas. Tengo una situación de salud, pero Dios me va a levantar. O Dios está haciendo una obra progresiva. Tengo una situación económica, pero el Dios al que yo le sirvo, el Dios al que yo le levanto altar, el Dios al que yo le oro, es proveedor. Estoy atormentado por un problema, cualquiera que sea, pero Jesús también es paz. Dice la palabra que Él nos da una paz sobrenatural. Porque si la paz sobrepasa todo entendimiento es porque no es una paz natural. Te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que el que te ve, oye, pero ¿cómo este está pasando por esto? Míralo tranquilo, gozándose. Esa es la paz que Dios nos da. Porque tenemos que aprender a soltar nuestra carga, que es pesada, y entregarle a Jesús. Y que Él sea que se encargue. Y tomar la carga de Él, que es ligera. Pasemos tiempo con Dios. Entendamos que Jesús es la respuesta para todo. No hay nada. Estoy hablando de un Dios para el cual no hay nada imposible. Estoy hablando de un Dios que es la respuesta porque ha hecho cosas que nadie jamás ha podido hacer. Jesús estuvo muerto por 3 días y resucitó. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús ha hecho cosas tan maravillosas que si nos pusiéramos a enlistarla, nosotros no terminaríamos en el tiempo que tenemos. Pero lo que tenemos que entender en esta noche y estar seguros de que Jesús es la respuesta. Muchas veces queremos buscar la respuesta en alguien de influencia,
yo tengo contactos. A veces queremos buscar la respuesta en, qué sé yo, una persona que tiene mucho dinero, me puede ayudar, un familiar, un amigo, un hermano. Pero tu respuesta te la tiene que dar Jesús. Él va a utilizar al que tenga que utilizar. Pero la fuente es Jesús. Entonces este hombre arrojó su capa. ¿Cuál es tu capa hoy en día? Lo que te aqueja. ¿Alguna necesidad? ¿Algún problema familiar? ¿Tu matrimonio? El Señor te dice en esta hora, suelta tu capa, arrójala, tírala y ven a Jesús. En Él está tu seguridad, en Él está tu protección. Jesús atendió al clamor de Bartimeo. Hermano, nosotros no podemos recibir respuesta de Dios si nosotros no oramos. Nosotros tenemos que orar. No, pero Bartimeo no oró, hermano, eso fue una oración. Yo lo observé así, una oración corta, pero fue una oración. Jesús, hijo de David, ahí estaba glorificando a Dios y reconociendo quién era. Yo sé quién eres, le estaba diciendo, yo sé quién eres tú. Por eso te pido a ti misericordia. Entonces cuando le traen a Bartimeo y él está frente de Jesús, miren lo que Jesús le responde. ¿Qué quieres que te haga? Hermanos, esa es una pregunta que si Dios se me aparece y me la hace, yo creo que de la emoción me desmayo. ¿Qué quieres que te haga? Mira la magnitud. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús aquí? Nosotros tenemos que tener cuidado lo que nosotros hablamos con nuestra boca. Nosotros tenemos que procurar declarar la palabra con nuestra boca. Oramos por nuestras finanzas. Declaramos la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Señor. Tú tienes control de mis finanzas. Una enfermedad, Señor, tu palabra dice que tú traes medicina a mi cuerpo. Señor, tú eres mi sanador. Así como tú sanaste a la suegra de Pedro, tú me puedes sanar. Así como sanaste a Bartimeo, tú me puedes sanar. Tenemos que utilizar la palabra como una herramienta para recibir la respuesta de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Entonces aquí yo puedo ver por qué Jesús le pregunta ¿qué quieres que te haga? Ahora yo pregunto, ¿Jesús no sabía que él estaba ciego? Jesús sabía que Bartimeo estaba ciego. Sin embargo, cuando se le acerca, ¿qué quieres que te haga? Jesús quería que él declarara con su boca lo que iba a recibir. Tenemos que declarar con nuestra boca lo que nosotros queremos recibir. Señor, tú eres mi guardador. Señor, tenemos que vivir nuestra vida declarando la palabra de Dios. Porque él dijo que recobre la vista. Entonces lo hizo. Porque Jesús le preguntó, pero Jesús ya sabía que él necesitaba. Y la Biblia lo dice, él sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Pero si vamos a Mateo, capítulo 7, dice el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿por qué la palabra dice todo el que pide recibe? Si ya Dios sabe de lo que yo tengo necesidad. El Señor nos manda a pedir lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que no recibimos porque pedimos mal. Lo que nosotros pedimos, tenemos que estar claro que tiene que ir cónsono al plan que Dios tiene con cada uno. Dios tiene un propósito contigo. Lo que tú le estás pidiendo a Dios, quizá le estés pidiendo algo y no te lo ha dado. ¿Por qué? Porque eso se desvía un poco del plan que Él tiene para ti. Entonces pedimos en base a la voluntad de Dios. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Él le responde, que recobre la vista.
Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Entonces podemos ver que lo que tocó el corazón de Jesús, lo que trajo la respuesta de Jesús, fue la fe del ciego Bartimeo. Tu fe te ha salvado. ¿Bartimeo le pidió a Jesús que lo salvara? No. Bartimeo le pidió a Jesús que él recobrara la vista. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Yo puedo entender que no hay nada más importante que la salvación. No importa las limitaciones que yo pueda tener en este mundo terrenal. Pero si yo soy salvo, con eso me conformo. Para Jesús, y si usted observa los diversos milagros que Él hace en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, usted se da cuenta. El Señor le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz, eres salvo. Eso es lo que el Señor viene a salvar. Para Dios nuestras necesidades materiales o terrenales no son gran cosa. Dios no ve como vemos nosotros. Lo que para nosotros es como algo grande, como imposible, para Dios todo es posible. Para Dios no hay milagro grande, milagro pequeño, no. Entonces es importante que nosotros sepamos que para poder recibir esa respuesta del Señor, nosotros tenemos que pedirle. ¿Qué quieres que te haga?, le preguntó. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Dice la palabra en el versículo 52, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Verdad? Pero cuando el Señor, él dijo, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero que me recobre la vista. Entonces Jesús lo salva y le da la vista. El hombre recobra la vista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú vienes delante de Dios, el Señor te va a dar aún más de lo que le pediste. Y es bíblico, dice la palabra en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos según el poder que actúa en nosotros. Hay poder en lo que decimos, hay poder en lo que declaramos con nuestra boca. El enemigo no le tiene miedo a nada de lo que tú hagas. Él le tiene miedo a lo que tú declaras en la presencia de Dios. Él le tiene miedo que tú abras la boca en intimidad con Dios. Eso es lo que teme. Por eso lo quiere evitar. Tratamos de pasar tiempo con Dios y no se hace tan sencillo. Yo no sé, para usted sí, pero para mí no. Tenemos que ser valientes, ¿cómo decirle? Tenemos que pasar por encima del cansancio, de los afanes, de los quehaceres, de los deberes y de todo lo que hay en este mundo con tantas distracciones para poder estar un tiempo con el Señor. Pero ese tiempo es de bendición porque Dios te va a dar más de lo que tú le pides. Entonces, ¿qué pasó para que recibiera eso? Solamente se presentó en la presencia de Dios. Él lo mandó a llamar y él vino delante de Jesús. Cuando tú vas delante de la presencia de Dios, hermano, usted es ganador, usted es victorioso. Porque usted puede tener la garantía de que va a ser bendecido, de que Dios te va a guardar, de que Dios va a hacer cosas contigo, de que el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Pero tienes que creer, porque si no, no tendría sentido nuestra fe. Si no creemos, entonces el sacrificio de Jesús queda sin efecto. Tenemos que creer que Jesús es la respuesta y que solo tenemos que accionarla. La fe va acompañada de acción. Yo creo que yo no tengo trabajo, pero bueno, yo oré y yo creo que Dios me va a bendecir con un trabajo. Pero yo no me voy a sentar a esperar que Dios me lo mande de arriba. Yo voy a accionar. Yo voy a llenar solicitudes, voy a
a mandar hojas de vida. Voy a accionar para que Dios se glorifique en mi vida. Porque muchas veces estamos en Cristo y le queremos, ay sí Señor, yo sé que Dios me va a ayudar en esto, yo sé que Dios me va a dar esto, pero ¿qué estamos haciendo para que cuál es la parte que nosotros hacemos? Entonces, para Jesús lo más importante es salvarte. Para ti es importante que te sane, para ti es importante que te provea, para ti, y eso está bien, y Dios lo va a hacer, pero para Jesús lo más importante es salvarte. Entonces, para recibir esa respuesta de Dios, lo más importante, hermano, es el ingrediente principal y es fe. Muchas veces decimos tenemos fe, pero pasamos tristes, nos metemos en la cueva y decimos que tenemos fe, pero no estamos accionando esa fe. La fe es que si yo veo que yo abro la nevera y está vacía, digo, bueno, Señor, tu palabra dice que tú eres mi proveedor, tú provees, Señor. Toca tu nevera. Te van a decir en la cabeza, te volviste loco, Señor, llénala en el nombre de Jesús. Y Dios lo va a hacer. Lo importante es que nosotros tenemos que creer, es lo más importante. ¿Por qué? Porque tu fe va a agradar a Jesús. Eso fue lo que agradó a Jesús en este episodio de Bartimeo. Jesús vio que él fue osado y empezó a gritar. Y Jesús tuvo que haberse dado cuenta que lo mandaban a callar. Pero por encima de eso, él tuvo obstáculo, hermano. Tú vas a estar orando por algo y vas a tener obstáculo. A él la gente le decía, lo menospreciable, le dice, cállate. Haz silencio, cállate, deja la bulla. Ese era el obstáculo que él tenía. Pero por encima del obstáculo, él gritaba a Jesús y le oraba a Jesús. ¿Que si vamos a tener obstáculos? Sí. Y pasando la prueba de fuego cuando empezamos en el camino de Dios, bueno, como regla general para muchos, de repente, ahora que vengo, ahora que estoy buscando de Dios, vienen los problemas. Ahora, mira, me pasó esto nunca me había pasado, pero de que estoy buscando a Dios me ha pasado. No, nuestra fe va a ser probada. Van a haber obstáculos, pero tenemos que sobrepasarlo. Si Bartimeo no hubiera accionado su fe con fuerza, cuando le dijeron, cállate, cállate, quédate quieto ahí, no molestes al Señor, cállate. Se queda ahí, pero él no hizo caso al obstáculo. Él pasó por encima del obstáculo y le gritó a Jesús y logró llamar la atención de Jesús y logró recibir la respuesta de Jesús a su necesidad. Entonces tenemos que ser determinados. Cuando eres determinado en lo que has creído, no te mueve nada. Solo te vas a enfocar en lo que crees. Solo te enfocas en lo que crees, porque determinate. Yo sé lo que está escrito aquí para mí. Yo sé las promesas que Dios me ha dado. ¿Por qué? Tu esperanza está en Dios. Tu esperanza está en sus promesas que son tuyas y son mías. Solo tienes que creer, aunque no veas, porque cuando hablamos de fe, llamo lo que no es como si fuera. Ah, no, por eso parece como de gente loca, pero si no es como es. Bueno, eso es la fe. La fe es algo de locos, hermano. Aunque usted no vea, usted va a creer. Tengo problemas en el trabajo. Ay, qué problema con mi jefe. Ay, yo creo que me van a despedir. Ay, que me está pasando esto. Preséntaselo a Dios y pasa por encima de eso. Y vas a tener paz y vas a ver las cosas de un punto de vista diferente, porque vas a estar enfocado en lo que crees, no en la circunstancia. Así que tenemos que creer con determinación. Dice la Biblia en Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahí dice, si puedes creer al que cree, algunas cosas le son posibles. No. Al que puede, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, esa es nuestra fuerza. Eso es lo que nos tiene que mantener determinados, levantados, no importa la situación, no importa la circunstancia.
Si yo creo, todo va a ser posible para mí. Así que yo voy a tratar de caminar en fe. Pero ¿qué tengo que hacer para caminar en fe? Tengo que estar lleno de la palabra. Tengo que estudiar la palabra. Sacar mi tiempo para estar en la presencia de Dios. Para que el Espíritu Santo haga la obra que va a hacer en cada uno de nosotros por medio de su palabra. Y para terminar, yo les puedo decir, hermano, que la mano de Dios no se va a mover por tu necesidad. La mano de Dios se mueve. Jesús se pone en acción por tu fe. Es por tu fe. Porque si usted ve, Él le dice a Bartimeo, tu fe te ha salvado. Y al principio de la lectura vimos que Él puso su fe en acción y gritó. ¿Por qué? Porque él tenía que alcanzar su milagro. Y él sabía que la respuesta estaba en Jesús. Y que Jesús era el que iba pasando por allí. Y ahora Jesús está en el lugar donde tú estás. Jesús está en tu casa. Jesús está en el lugar donde tú te encuentres en esta hora. Y te dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque Jesús es la respuesta. Pero el ingrediente que necesitamos, lo principal que necesitamos es creer. Porque este ciego creyó y recibió la vista y recibió salvación. Y mira al final del versículo 52 lo que dice. Dice que cuando recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Porque cuando Jesús te da la respuesta, tú te sientes agradecido. Quieres hacer lo que Jesús quiera, lo mejor para el Señor. Hablarle a otros del Señor. Esa tiene que ser nuestra actitud. Así que hermano, bueno, esta ha sido la palabra. Recuerda, la mano de Dios no se mueve por tu necesidad, sino por tu fe. Esta fue una emisión más de Centro Cristiano Vida en Jesús. Así que antes de terminar vamos a orar. Mire hermano, ponga su necesidad. Piense allí en su mente, póngale al Señor su necesidad. Porque Dios es un Dios que nos quiere sorprender y quiere hacer cosas. Y lo único que tenemos que hacer es creer. Padre Celestial, en esta noche te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Te queremos dar gracias porque nos viniste a decir que tú eres la respuesta. Que Jesús es la respuesta, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo presento a cada persona aquí conectada que ha recibido tu palabra. Señor, cualquier obstáculo que tenga que le impida acercarse a ti, Señor. Que pueda tener una fe determinada, Señor. Y pueda pasar por encima de la circunstancia y acercarse a tu presencia para recibir el oportuno socorro, Señor. Ayuda a tus hijos. Mira el que necesita sanidad. Sánale, Dios. Tú eres un Dios sanador. Tú eres un Dios de milagros. Eres un Dios que salva, que sana, un Dios que restaura, un Dios que transforma. Transforma la vida de cada persona, Padre, que está conectado a esta transmisión, mi Dios. En esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, han recibido la palabra, Señor. Mira los corazones. Tu palabra dice que tú no miras lo que mira el hombre, sino que tú miras el corazón. Que podamos ser hombres y mujeres de fe. Una fe que mueva tu mano, Señor. Una fe que obre milagros. Porque su palabra dice, Señor, que mayores a los milagros que hizo Jesús haríamos nosotros. Permite, Señor, que esa fe sea cultivada por cada uno de tus hijos. Bendice cada hogar aquí conectado. Mira su necesidad. Mira si hay conflicto, Señor. Si hay conflicto, el Dios de paz llega a ese hogar. Si hay necesidad, el Dios de provisión llega a ese lugar. Jehová Jireh, el Dios que provee. Jehová Shalom, el Dios de paz. Jehová Rafa, que es el Dios que sana. Mira, Padre, el que esté enfermo en esta hora, que pueda alcanzar, Padre, el milagro por medio de la fe, con solo creer que tú lo puedes hacer, porque al que cree todo le es posible. Padre, te bendecimos y te honramos y te damos gracias por tu palabra. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, hermanos, bendiciones. Esta fue una emisión más de Centro Cristiano Vida en Jesús. Estamos ubicados en Plaza Conquistador, local 60, aquí al lado del Pío Pío.
y nuestras puertas están abiertas todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, nuestro culto de oración de 6 a 7 y media. Los viernes estamos virtual, así como lo hemos hecho hoy, y los domingos tenemos nuestro culto, tenemos nuestra escuela bíblica para los varones y la clase de doctrina a las 9 de la mañana, y a las 10 de la mañana nuestro poderoso culto. No se lo pierdan. Este es un lugar donde usted va a encontrar el amor de Dios. Recuerde, Jesús es la respuesta. Dios les bendiga.